Casi, casi todos los temas que revisamos, bueno, están vinculados a un proceso que se está viviendo, un proceso, una realidad, y esta realidad social y política, pues no es nada ajeno a lo que estamos viviendo. Entonces, quizás antes se veían únicamente a la nutrición como un aspecto meramente fisiológico, pero no, ustedes recordarán que en nuestro encuadre, en lo que es nuestra materia, es alimentación, nutrición y sociedad. O sea, existe pues este vínculo que se trata de descifrar, tratamos de observar situaciones que directa o indirectamente a ustedes, a toda la población, nos afecta o nos favorece ciertos aspectos, ¿no? Entonces, tenemos que revisar la política y economía alimentaria. La que sigue. Bueno, entonces tenemos que definir qué es una política pública. ¿Están bien así o quieren que apague la? ¿Sí se nota? Ok. Bien, entonces, son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través del gobierno y de su administración a fin de satisfacer necesidades de la sociedad. Ejemplo de estas necesidades son salud, educación, transporte y seguridad, que son algunos de los aspectos que no sé si recordarán, que siempre resulta que las campañas, los políticos siempre, no, que ¿cuál es lo que más te preocupa? No, pues que la inseguridad. Y la verdad, pues muy pocas veces se habla o se toca el tema de la alimentación. Entonces, a mí sí me preocupa. Entonces, quizás porque estoy estudiando más eso, porque doy clases, pero es fundamental y muy pocas personas manifiestan una insatisfacción con la cuestión alimentaria. Y entonces surgen programas a partir de esas necesidades o ese problema que tiene una sociedad, pues debe generar una condición o respuesta que pueda favorecer, ¿no? Entonces es ahí donde viene, hay que diseñar algo, ¿no? Y en ese diseño, pues quizás no están siempre todos los expertos, ¿no? O sea, la gente que debería abocarse a esta situación, porque se deben de contemplar elementos muy importantes, que es lo que vamos a revisar para que cuando ustedes les llegue a alguien, oye, ¿cuál es lo que más te preocupa? Pues alimentación, de verdad, o sea, esto tiene un gran impacto, como ya le he demostrado o lo hemos explicado en otras clases, ¿no? Lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues la alimentación también. Y entonces aquí, pues el gobierno, pues se aboca pues a revisar toda esa problemática social y entonces todo gobierno pues prioriza, ¿no? O sea, eso lo tiene muy claro, ¿no? Entonces va a decir, bueno, para mí es esto, ¿no? Muy bien, la que sí. Y ahora sigue la implementación, o sea, ok, ya diseñé, ahora cómo voy a implementar la política pública. Y entonces una definición se contempla como punto de partida una situación de insatisfacción social y como objetivo una situación de satisfacción social o al menos generar las condiciones para propiciarla. Idealmente estas políticas siguen un ciclo donde además de implementar estrategias, se evalúan los resultados de su aplicación a favor de la población. Bueno, ya generé la política, ya la implementé, ya le estoy dando una respuesta a la población, pero ahora tengo que generar también un instrumento para poder evaluar si lo que estoy haciendo es lo más adecuado, porque si no se tendría que hacer algún ajuste, tendremos que volver otra vez a rediseñar y, ¿por qué no?, volver a plantear otra alternativa que pueda ser mejor. Definición del problema, bueno, este es quizás un abordaje o un modelo de abordar una situación que se adapta a cualquiera, ¿eh? O sea, ustedes pueden escoger este modelo y pueden buscar alguna solución a un problema que puedan tener, inclusive en lo local o en lo familiar, ¿no? O en lo personal. Definición del problema, evaluación de políticas, implementación de políticas públicas, formulación de políticas, establecimiento de la agenda. Entonces, siempre nosotros tratamos
de generar una agenda y que esa ruta lleve a la solución del problema. Entonces, esta situación la expresamos de una manera sencilla, pero claro, es más complejo, pues tiene situaciones que se deben de cubrir, que sería todo lo técnico, ¿no? Que debemos de establecer. Pero bueno, ya tenemos cuando menos un conocimiento, un acercamiento de cómo poder desarrollar o la implementación de estas políticas. Bien, ahora entramos entonces en política y alimentación, que es lo que necesitamos dar a conocer y que los estudiantes puedan asumir parte de esta problemática o parte de la solución de lo que podemos establecer. Y entonces tenemos ya en la Constitución el derecho a la alimentación, como existe el derecho a la educación, y estamos aquí por ese derecho. Entonces, derecho a la alimentación, caray, pues no siempre se nos dijo, ¿no? Desde pequeños, siempre se nos dijo, oh, es que tienes que ir a los 6 años a la primaria, ¿no? O al preescolar, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque establecimos un derecho, pero también está en la Constitución ese derecho a la alimentación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la alimentación es una necesidad básica y un problema a resolver. Desde esta perspectiva, se impulsan acciones para asegurar la producción, el abasto de alimentos. Pero miren, este planteamiento a veces se queda corto ante una situación que ya rebasa, porque ya hay una población que demanda más alimentos, es una población que requiere, porque ya aumentó nuestra población, y viene, pues hay una constante migración también, que eso también está de alguna manera diciendo, ¿sabes qué? Necesito más fuentes de empleo, necesito educación, servicios de salud. Entonces, pues la población demanda más servicios, o sea, curiosamente, bueno, hay más enfermedades, ¿no? Y entonces eso pues va a generar mayores gastos, ¿no? Y la alimentación, pues básico, ¿no? Si no se tiene una buena alimentación, pues estamos propensos también a adquirir enfermedades. Desde una desnutrición, que es una desnutrición, bueno, son enfermedades carenciales. La desnutrición está definido así, como enfermedades carenciales, y que si se carece de algún elemento nutritivo, bueno, eso va a repercutir en alguna enfermedad, ya una patología establecida. Muy bien. De acuerdo al artículo entonces cuarto de nuestra Constitución, el Estado debe garantizar una alimentación nutritiva y suficiente y de calidad. No solo suficiente en calorías, sino también en macro y micronutrientes. Anteriormente, las políticas únicamente trataban de decir, bueno, el pueblo tiene hambre, ¿no? Y nos podemos remontar con los romanos, nos podemos remontar con los egipcios. Una de las principales causas por las cuales el gran imperio egipcio se vino para abajo fue las hambrunas que tenían, las situaciones de enfermedades que se presentaban, de pandemias en su localidad, pero también ocasionadas principalmente porque había una gran hambruna, o sea, perdían de repente esas cosechas porque pues es un área desértica, había climas muy inestables, por más que almacenaban pues no era suficiente o se contaminaban sus granos con los roedores, ¿no? Y entonces había enfermedades y entonces pues eso vino abajo, ¿no? Porque eran tierras muy prósperas por el río Nilo. Entonces estos imperios se vinieron abajo por una condición alimentaria aparte de las condiciones sociales o políticas que presentaban, pero una de las causas fue esa. O sea, grandes imperios se han venido abajo por la cuestión del abasto de alimentos, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo y entonces eh, había hasta una caricatura, ¿no? Bueno, que era parte de la vida real en Francia, que ellos sí comían grandes viandas, los banquetes en la realeza. Y entonces uno puede pensar, no, ¿y por qué no veían que el pueblo pues tenía toda una necesidad? Bueno, porque ellos estaban encerrados en esa burbuja, en esa cápsula de la burguesía, y entonces reclamaban afuera, y entonces decía la reina, ¿y qué es lo que reclama el pueblo?
así como inocentemente, porque nunca se acercó al pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues que tienen hambre, reina, ¿no? Ah, pues denles de comer, ¿no? Como si fuera algo así de sencillo, nada más darles de comer, sino que necesitamos todo un proceso, los modos de producción, incrementarlos y hacer, pues, políticas que puedan satisfacer, ¿no? Y yo recuerdo de niño, por ejemplo, hasta las películas y todo que de la época eh, del feudalismo, pues que era la recaudación de impuestos, ¿no? Pero yo no veía políticas en cuanto a cómo alimentar al pueblo, le quitaban, ¿no? Produces una tonelada de trigo, pues te dejo nada más 100 kilos, ¿no? O sea, el impuesto, ¿no? O sea, pero no había, pues, en la historia, generadores de bienes eh, en común. Y esta es una propuesta, pues, que ya los pueblos lo tienen, ya garantizar, sobre todo en México, la alimentación. ¿La que sigue? Bien. Entonces, políticas alimentarias en México. Muy gracias. Entonces, la política alimentaria y nutricional son el conjunto de medidas, iniciativas o programas que tienen como finalidad garantizar el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria, previniendo y controlando los estados de malnutrición y garantizando la salud. Voy a retomar un ejemplo que ocurrió en Brasil. Llega un presidente y observa, bueno, en su campaña observa que aquí existe una gran cantidad, pero millones, ¿no? De brasileños en pobreza y luego en pobreza extrema. Pero en esta pobreza, entonces plantea un abordaje interesante, el mejorar la condición y que no tenga hambre, pues en este caso disminuir en este sentido en esa población, así lo plantea este presidente, eh, Luis Fernando Lula da Silva, así se llama. Y entonces, bueno, y le entrevistan a él y dice, oye, pero ¿por qué tuviste tanto éxito en tu país? Porque él demostró estadísticamente que sacó alrededor de 40 millones de brasileños de esa pobreza, los puso en la clase de mejores ingresos, que le llaman clase media, pues. Entonces dijo, bueno, pues que yo cuando era niño padecí hambre, sé lo que es el hambre, sé cuál es este proceso que ocurre en mi cuerpo cuando se tiene hambre. Entonces, que todos los elementos, hay varios elementos que confluyen para que uno tenga hambre, de verdad. Y entonces él dijo, bueno, pues estos elementos los voy a abordar y los voy a resolver. Y sí, así le fue. Y pues tuvo un reconocimiento a nivel mundial por la CEPAL y por otros organismos que dijeron, ah, caray, sí, sí sacó eh, de la pobreza a 40 millones. Bueno, ya es un impacto interesante, ¿no? Entonces aquí lo que se trata, pues, de que esta política sea efectiva, que no se tire el dinero, ¿no? Como ya ahora se descubrió, pues, que, por ejemplo, aquí se hizo la famosa cruzada contra el hambre en el sexenio pasado, y bueno, hubo un gran desvío de dinero, y no llegó, pues, a la gente. O si les llegó, pues les llegó a los que, pues, tenía que llegar en el sentido de justificar un trabajo, pero no al grueso de la población, que había un gran recurso destinado para esto. Ya se publicó, se supo de todos estos desvíos que hicieron. Entonces la gente dice, pues finalmente no me llegó, ¿no? No llegó ese recurso. Entonces ese no, pues fracasa esa política, ¿no? Bueno, entonces aquí unos ejemplos de políticas alimentarias en México que también están impulsando y que debemos apoyarlas. A su alcance, ahí está una muy sencilla que lo vamos a revisar aquí, que es el etiquetado nutrimental, que esto es reciente, estos octágonos, los vamos a abordar en una clase que tenemos más específicamente y vean que no fue tan sencillo lograr esto, ¿eh? Se los voy a explicar también ahí que hubo gente muy poderosa económicamente, los empresarios que se dedican a los alimentos que evitaban. Esto debimos haberlo sacado de hace 10 años, imagínense, hace 10 años, que en otros países ya estaban. Entonces, esto pues ocasiona resistencias, o sea, a pesar de que sea un bien para la sociedad, pues no a todos les interesa pues que tengan ese bienestar. Por ejemplo, si yo fuera empresario, pues a mí sí me gustaría velar por los intereses de los demás, o sea, sobre todo el interés de la salud. Entonces, ¿cómo contribuir que mi empresa no dañe o no genere un daño a ustedes, ¿no? Entonces deberíamos de tener reglamentación.
yo sé que la gente dice, bueno, pues yo soy un empresario tequilero. Bueno, pues está bien, o sea, se respeta, ¿no? Pero bueno, ¿qué haces para que ese tequila no sea ingerido en adolescentes? ¿Y alguien me puede decir algo? ¿Han escuchado alguna política o alguna acción que digan para los adolescentes en secundaria que no ingieran tequila, por ejemplo, o una bebida alcohólica? Pues ¿A tienen ustedes? etiquetados de que solo se van a consumir de mayores de 18 en las botellas o cosas así. ¿Pero una política? ¿Les tocó a ustedes? Ah, sí. Según es, fíjense, está prohibida su venta, es otra política. Restricciones, ¿no? ¿Sí quiere participar por allá? Ay, había dicho que restricciones Muy bien, aquí de también edad. comentan que hay restricciones. Muy bien, anotan aquí en sus compañeras y compañeros de aquí del grupo, dicen que también hay restricciones como el que no ingieran el alcohol en menores de edad. Pero yo quisiera que si ustedes reconocen, también los que están allá, una política cuando ustedes eran adolescentes, porque es reciente, entonces su memoria está fresca. Quisiera que alguien me dijera alguna política que recuerden que implementaron para que ustedes no ingirieran bebidas alcohólicas. ¿No, verdad? Sí la hubo, porque si la podemos buscar. Bueno, también en los establecimientos ahí prohibían cierta entrada. Yo recuerdo cuando yo era niño, pues existían en las famosas cantinas y hasta en las películas, ¿no? Que prohibida la entrada a menores de edad, ¿no? Y boleros o no sé qué les ponían ahí algo más ahí, ¿no? Pero, o limoneros, alguien así indigente, les prohibían la entrada, ¿no? Bueno, y entonces, pero eso era quizás una limitante, no tanto una política. Pues una política, recuerden todo el proceso que revisamos. Entonces, es no solo una disposición. A mí se me ocurre, y le digo a Salubridad, pues, ¿sabes qué? Niega el acceso a los jóvenes. Pero entonces, ¿qué está fallando? Porque yo he estado en el Estadio Jalisco y en otros estadios de fútbol y hay adolescentes que están bebiendo la cerveza. Y entonces se convierte el estadio en la cantina más grande de Jalisco, sin ninguna restricción. Entonces, ¿qué está faltando? Pues una política realmente. Entonces, no quiero atentar contra ese negocio. Pues sí, porque es un negocio multimillonario, ¿no? Pero entonces deberíamos de tener más consideración por la vulnerabilidad, en este caso, de ustedes. Por ejemplo, yo hice una acción, yo pertenezco a una asociación por una alimentación saludable y, y entonces había una propuesta de por qué se permitía la marucha en las escuelas, por qué tenía que estar la marucha cuando demostramos que esto no era ningún alimento, para nada, o sea, no se le parece. Y entonces, bueno, pero tuvimos una gran oposición porque el dueño de la marucha, pues era el secretario de Educación, imagínense que le vamos a ganar, ¿no? Pues imagínense a esa situación, ¿cómo es que pueden poner a alguien así, ¿no? Pues es difícil entonces que respeten una política, pero bueno, aquí está una, que es lo que yo quiero que ustedes también promuevan más, porque ustedes ya son personal de la salud, ya están ustedes inmersos en esta situación. Salud. Escuelas saludables. Y entonces yo quiero que ustedes sean más críticos. Y yo estoy proponiendo escuelas saludables. Yo quiero que ustedes recuerden qué tan parecido estaba su primaria, su secundaria, su preparatoria con una escuela saludable. ¿Qué observaron? Y entonces llegan aquí al centro universitario de ciencias de la salud y alguien ya puede detectar qué no es saludable aquí, hablando en alimentación, dentro del campus, dentro del área. ¿Alguien ya observó algo? Bueno, si no, lo observan y me lo dicen en la próxima, ¿va? También va para ustedes, los que están en casa, que me digan, porque estamos promoviendo escuelas saludables. Entonces, sí tenemos elementos, claro que sí, también los pueden ustedes observar y que no es saludable, lo pueden ustedes anotar, por favor. Es importante que ustedes lo observen, ¿va? Eh, Protección y promoción de la lactancia materna. Bueno, y es otro elemento
que es una política ya, es así, ya tiene bastantes años, y que se implementó también en hospitales. Le llamaron hospital de amigo de la madre y del niño, de este binomio importante, en donde desde el principio, desde el embarazo, se le estuvo dando orientación a la mamá para que se preparara a la lactancia. Y entonces aquí lanzo mi pregunta, como cuando estamos en una línea del tiempo y nos paramos todos y decimos, de un paso al frente, quien le haya dado su mamá lactancia materna. Entonces, ¿cuál de ustedes da ese paso? Levanten la mano. Excelente, imagínense si no me pongo contento. Entonces, esto es importante porque entonces esa política sí tuvo efecto, aunque sea el mínimo tiempo que haya sido, no importa. Quienes no hayan recibido, bueno, hay causas por las cuales no recibieron. Y entonces se justifica, pues hay ciertas situaciones que pues es imposible otorgar la lactancia y no por eso, eres una mala madre, no una mamá que no cumplió, no. Se trata de entonces dar alternativas de solución. Pero miren, ya qué gusto me da encontrar así, que la mayoría, no todos, recibieron lactancia materna. Entonces, eso es algo importante de la política. No me hizo feliz cuando les pregunté lo de la emulsión de Scott, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero al menos ya ahora sí ya me hicieron el día, pues, ¿no? Entonces es importante que sí se cumplió con este aspecto. Yo allá en casa aquí la mayoría comenta que recibió lactancia materna. Espero que ya ustedes también hayan tenido, porque es una política que ya se implementó. Y bueno, hay algunas otras, sobre todo en televisión, que es difícil, pero bueno, ya se intentó, cuando menos ya no aparecen las mascotas, ¿no? O los animalitos relacionados con ciertos alimentos, ¿no? A menos ya eso, pero todavía pues hay gente que prefiere pagar la sanción, la multa, y le vale, ¿no? O sea, sigue anunciando. Entonces, todo esto, pues es para que tengamos un pensamiento más libre, un pensamiento más crítico, un pensamiento sin que nos estén influenciando lo que ellos saben, o sea, ellos saben cuánto traigo de dinero aquí en mi bolsillo, ellos saben cuánto están los salarios a nivel nacional, o sea, ustedes lo pueden saber también. Se meten, por ejemplo, al INEGI y ahí se sabe la mayoría de la población cuánto ganamos, de cuántos ingresos. Entonces, todo eso lo estudian, ¿por qué? Porque nos van a estar bombardeando con publicidad para que yo tenga ese impulso, ¿no? Del consumir, ¿no? Igual, vamos al cine, pues a consumir más palomitas, hasta un tambo, ¿no? De esos de ropa que hay, lleno de palomitas por 3 pesos más, ¿no? Entonces, esa es la situación, pues, que tenemos en contra de toda esta publicidad. Bueno, pues hay que empezar ya a ser también más críticos y ir observando que también hay promocionales que nos están diciendo, oye, cuida más tu salud. Antes había uno, el de famoso IMSS, que muévete, chécate, mídete, muévete, algo así, ¿no? Entonces era una publicidad que quedó ahí y entonces, al menos no tengo que de vez en cuando medirme mi cintura, ¿no? Bueno, ya es algo fundamental el que nos puedan medir su cintura, ¿no? Como antes, nos medíamos, ¿no? De estatura, ¿no? Sí estamos creciendo, porque hay un crecimiento ponderal por año. Igual el abdomen, hay que seguir cuidando nuestro abdomen. O sea, yo, la verdad, siempre he sido talla 29, ¿no? Y entonces cuando ya soy talla 30, no, pues ¿qué pasó? Si siempre he sido 29, bueno, pues tendría que hacer algo, ¿no? Porque si digo, pues una talla arriba no pasa nada. No, sí pasa porque después va a ser talla 30, talla 31, talla 32. Entonces eso ya no está hablando algo, o me está diciendo mi organismo que entonces he dejado de hacer algo que me beneficie. Entonces, esa es la consideración, ¿no? Impuestos a alimentos y bebidas saludables. Nada más me voy a detener un poquito en para que vean cómo esta situación que inició también dentro de unas iniciativas de varios sectores y de varios grupos que pugnaron porque, oye, ¿qué está pasando con los refrescos? Que hay un alto consumo, no solo de refrescos, del Vive 100, de bebidas que no se imaginan. O sea, si ustedes se quieren hacer ricos, así, de verdad, inventen una bebida, invéntenla, o sea, agua con azúcar y otra cosa, lo que quieran ponerle, vainilla,
lo que quieran, así un detallito, y de verdad es un súper negocio. ¿Por qué? Porque hay un alto consumo. Las personas tenemos un alto consumo de estas bebidas. Y algo que tenemos que reflexionar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese alto consumo? Y eso es lo que quiero que también me ayuden, me den su opinión, ¿no? Al final, por favor, sí necesito que me retroalimenten con estos saberes, ¿no? Entonces esa propuesta de aumentar un impuesto para ver si se disminuía, y entonces la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todos dijeron, va, sí, 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 yo no lo voy a pagar, o sea, no lo va a pagar la Coca-Cola, ¿eh? Ni la Pepsi-Cola, ni las empresas. El impuesto lo vamos a pagar los consumidores. Entonces, por cada litro es $1, por cada litro. No importa. Ya yo me quedé en que había refrescos de a litro, ahora de cuántos hay. 2,5. Tres. 3 litros. O sea, entonces va. Entonces, ¿cómo es posible que ya en el último informe, después de que se aplicó este impuesto, aumentó el consumo? En México somos el primer país en el mundo que consume más refrescos. Entonces, ¿cómo estuvo? Ahora sí, como decía el clásico, que alguien me explique, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué aumentó? Si a pesar de que se aumentó el impuesto que iba a frenar, porque oye, pues voy a comprar un refresco de 3 litros, voy a pagar $3, disminuye el consumo, pero ¿por qué? ¿Por qué no ocurrió eso? Bueno, porque tenemos esa condición del alto consumo y no se va a quitar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo antes decía, no tome refresco, no tome. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien me puede sugerir? Ya lo hago, pero ¿alguien me puede sugerir alguna acción para hacer que la gente disminuya su consumo? Sin que yo me convierta o que se convierta en una política en restricción, prohibición. ¿Cómo podemos mejorar este consumo? ¿Alguien tiene alguna idea? Haciendo campañas para concientizar a las personas. Muy bien. Las campañas de concientización es lo mejor, es lo más efectivo. Entonces tenemos que retomar una política, dijiste bien, anotamos una política de concientización. Hasta ahí podemos llegar, o sea, es importante. Ya no puedo yo decirle, no tomes refrescos, prohibida la venta, o sea, ¿por qué? Porque lo vas a seguir haciendo. Pero si, sin embargo, yo hago una concientización, oye, ya sabes del daño que puede ocasionar en cierta parte del organismo, te hace propenso a la diabetes, o sea, bueno, hay muchas formas de expresión, ¿no? Y eso podría ser más efectivo. Muy bien. ¿Lo que sigue? Y aquí entramos a la efectividad de las políticas alimentarias. Dentro del cuadrito que les puse acá del pentágono o el hexágono, no me acuerdo qué figura era. Bueno, ¿qué tan efectiva puede ser una política? Bueno, tenemos que revisar que está determinado por las características sociales, culturales y económicas de la población donde se formulan. O sea, debemos de contemplar esos elementos. La occidentalización de la alimentación, priorizar leyes contra la desnutrición, fíjense, o sea, hay todo un cúmulo de aspectos que podemos implementar. O sea, como les dije, no era tan sencillo, pues sí hay que implementar, no. Simplemente las cuestiones culturales se enfrenta a algo muy importante. Por ejemplo, Chiapas es uno de los estados que más refrescos consume en el mundo, de verdad, ya se hizo el estudio, ¿no? Lo acabo de ver hace poco en una campaña política en donde retuvieron a la candidata o al candidato. No, no, y oye, pero ¿qué puedo hacer? Pues tráenos, no sé, miles de refrescos ahí, fue como que el trueque para que pudiera, imagínense, para que pudiera desarrollar su campaña, ¿no? Y salió en la televisión eso y dice, caray, ¿cómo podemos llegar a eso, no? Pero así sucede. Y bueno, ya hay esta infografía que con más detalle ustedes la pueden revisar en casa. Bien, ¿a qué sigue? Bien, ahora, ¿cómo influye la economía alimentaria? Y entonces, tenemos aquí, pues, una gráfica con las tortillas, por ejemplo, ¿no? Yo puedo recordar ayer estaba, porque yo seguido tengo que estar checando precios, los pueden ustedes consultar, se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor, de vez en cuando lo pueden checar, está en internet. Tengo que hacerlo porque, bueno, es parte de mi materia, es parte
de la información que tengo que estar actualizando. Entonces, revisaba las promociones que hacen las tiendas como Soriana, Walmart, y que se dan en estos días, por ejemplo, martes o miércoles, dependen, ellos escogen un día de tianguis, así le llaman, ¿no? Y entonces ofertan ciertos productos, pero bueno, existe una tendencia mundial de los alimentos, por ejemplo, el jitomate, ¿cuál será otro más consumido? Está el jitomate, cebolla, papa, entonces son de los vegetales más de alto consumo. Entonces existen, pues, ya a nivel mundial, pues ahí existen ya, hasta en la bolsa de valores, existen compañías que se dedican, pues, a lucrar y estar generando bastante ingreso al respecto. Y entonces ponen cierta promoción del jitomate, por ejemplo, ayer, ciertas tiendas, 17 pesos, ¿no? El kilo. Entonces, 17 pesos puede ser relativamente, uno dice, pues va, porque aquí en mi mercado está 25 a 30. Entonces voy por el jitomate, pero no solo voy por el jitomate, porque recuerden que no solo de jitomate pues se compone la despensa. Entonces voy a comprar otros vegetales, pero en esos vegetales ya no existen promociones, ¿no? Puede ser que aquí la papa en mi mercado esté a 20 pesos y allá esté a 22. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo compenso 2 pesos al jitomate, que estaba en 17, finalmente mi ganancia global va a ser 2 pesos más. Entonces vean esas estrategias de mercado que yo he ido a esas tiendas y digo, bueno, pues dicen que se me antojaba la sandía, ¿no? Y estaba a 2 pesos el kilo, ¿no? Voy por mi sandía, ¿no? 2 pesos el kilo, ¿no? Sí, pero tengo que comprar otras cosas. Y ya no puedo, no tengo el tiempo para poder comprar en otro mercado. Si aquí nada más compro la sandía y en otro lugar me van a vender a 17 pesos el jitomate, pues no puedo hacer eso porque voy a perder más tiempo, recurso, porque van a tener que trasladar. Entonces, finalmente, pues, pueden ustedes preguntar a sus padres, todavía se tenía conocimiento de que el gobierno podía establecer políticas en control de precios, en productos tan esenciales para la alimentación, como el huevo, la leche. Cuidadito, si subía la leche, cuidadito si subía la tortilla, O sea, el gobierno entraba y te multaba y te cerraba. Entonces no podías lucrar con eso. Es importante y ahora no, se liberaron los precios y entonces el libre mercado son los que determinan los precios, ¿no? Que también vamos a revisar eso más adelante. Bien, entonces existe también ya presión de las industrias alimenticias y es lo que comentaba, pues, que pues Bimbo, todos estos, pues realmente encontraron que en el consumo que tenemos, en el consumismo está la riqueza de ellos, ¿no? Entonces, pues más a más consumo, mayor riqueza. O sea, entonces, para ellos no existe pues un tope de lo que puede ser. Entonces acabo de ver otro informe, para que vean, otro informe en donde los más ricos de este país, simplemente los más ricos de este país, obtienen ganancias al año de 1 billón. Entonces, para que se den idea, nuestro presupuesto para todos los mexicanos, que ahora se presenta para el gasto, lo que va a ejercer el gobierno para todos los estados, dice, ¿saben que necesito 8, casi 9 billones de todo lo que se necesita, de todo lo que genera los gastos? Y nada más estas personas 1 billón. Entonces comparen, 1 billón de ganancias entre banco, entre la zona minera, que es lo que más les deja. Entonces, pues imagínense esa desproporción, ese acaudalamiento de riqueza, pues en unas cuantas personas, cuando con un presupuesto nacional de 130 millones, se ocupan 8 billones, ¿no? Lo que se genera de gasto. Entonces, sí, la industria, pues, oye, pues entre más consumas, más gana la industria. Entonces, aquí es conocer nuestras necesidades. Yo por eso les decía, bueno, ojalá
Digo, pues mi porción es esta, porque tengo que consumir más de lo que me estás proponiendo, ¿no? Muy bien. ¿A qué sigue? Muy bien. Con esto damos pues toda esta explicación de lo que está ocurriendo allá en casa. Por favor, los invitamos a que hagan sus comentarios a través de lo pueden escribir para que quede ahí con esa constancia de sus aprendizajes. Aquí vamos a seguir con sus compañeras y compañeros y nos veremos ya muy pronto. Pásenla.